Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Y aquí estamos en un día más. Hace un sol precioso, ya se nota el buen tiempo y hoy me vais a acompañar, pues vamos a hacer un montón de cosas. Ya me habéis visto que al principio de todo estaba colocando trapos de cocina. He estado doblando ropa y planchando. Hoy me vais a acompañar a lo que es un poquito mi rutina básica y cuidar pues esos pequeños detalles. El jarrón voy a hacer el cambio de agua, voy a cortar bastante los tallos y lo voy a seguir manteniendo en un jarrón de boca ancha. Ya veréis que queda monísimo con la luz, el agua, precioso. Creo que queda un rincón encantador. Y ahora, como hace muy buen tiempo, pues voy a salir a dar un paseo en el jardín. Y de ahí pues me ha venido otra idea. Ya os digo que estoy súper inspirada. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es hacer la rutina básica, abrir, ventilar, recoger, doblar ropa si tengo, o sea, quitar cosas de en medio, poner ambientador, ya sabéis, cosas pues que te vayan preparando para lo que va a ser tu día. Pero bueno, yo os voy a explicar lo que se me ha ido ocurriendo, porque deciros lo que estoy haciendo ya es bastante obvio. Nos ahorramos deciros que voy a sacudir las colchas y demás. Se ve, ¿verdad? Bueno, yo paseando por el jardín, tengo lavandas. Me encanta la lavanda. Y sí que es verdad que había dejado un poco esa pequeña costumbre. Tengo unos frasquitos pequeños que me gusta pues a lo mejor en alguna comida, no siempre, pero sí que me gusta dar ese aire cuidado, darle a, al hogar esa sensación acogedora, romántica, bonita, no sé, que te inspire, que te aporte. El caso es que hoy al mediodía pues no vendrán a comer a casa y entonces voy a preparar el desayuno. A ver, os voy a compartir la receta. No es mía, es de mi hijo pequeño. Algunos días entre semana pues él se encarga de hacer el desayuno y le sale súper rico. Son pancakes, yo los hago más difíciles. Bueno, más difícil no, hago merengue, es una mezcla del pancake americano y el japonés, ¿vale? Una especie de soufflé, un entremix, como se dice. Y él lo hace mucho más sencillo porque no ensucias tanto y es mucho más práctico y está muy bueno. Entonces os voy a compartir esa receta. Me vais a ver prepararla, pero no voy a hacer yo todo el proceso. ¿Por qué? Porque quiero montar una mesa de desayuno pues sencilla, pero bien bonita. Estos días supongo que os pasará a vosotras con la limpieza, que la haces un poquito pues más detallada, ¿no? Y te van apareciendo cosas, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que abro un cajón y digo, ¡ay, qué mono esto, por favor! Son como pequeños tesoros que vas descubriendo, ¿no? Y digo, madre mía, ¿y esto por qué no lo pongo? ¡Ay, qué mono esto, por favor! No sé, que a lo mejor hace tiempo que no lo ves, que lo tienes guardado y se te empieza pues a ocurrir cosas. Supongo pues que con el cielo tan azul, la luz, la luz es diferente. Pero más que eso yo creo que es en lo que es invierno, vamos desarrollando las ideas, lo veo así, o sea, es como si desarrollaras tu inspiración o lo que va a ser, tienes más tiempo pues para pensar o meditar, ¿vale? Y yo creo que la primavera es la época idónea para ponerlas en práctica. Y eso es lo que voy a hacer yo hoy.
Es que estuve en el invierno, pues que se me ocurrían ideas y que han ido madurando. Y ahora en primavera, pues me apetece hacerlas. Parece mentira que con cosas súper sencillas se le pueda dar pues un aire renovado a tu casa. No hace falta que hagas obras, ni que pintes, ni que nada. Simplemente pues a lo mejor mirando lo que tienes en el cajón, ¿no? Ay, pues esto, no sé, darle la oportunidad a que seas creativa, a que crees un escenario que te aporte felicidad. Y para mí esto es maravilloso. Y ya habéis visto que el mantel lo he puesto informal, tapa dos esquinas y las otras están descubiertas porque me gusta así, que se vea como informal, como una imagen un poco como descuidada, pero que al verse la madera pues le aporta calidez al espacio y te invita pues como a relajarte, no es tan formal como una mesa súper bien puesta, ¿no? Y pues se trata pues de eso, de desayunar pues un desayuno pues en familia y que sea bonito, ¿no? Empezar el día ya así, para mí eso ya es maravilloso. Y como he estado con la cocina pues limpiando y poniéndolo todo en orden, tenía esa tartera que es monísima y digo, la tengo ahí guardada, digo, pues oye, también voy a hacer pues en esta isla, voy a hacer un pequeño cambio, pues no sé, para darle ¿cómo diría? Ese estilo así cottage. Y ahora la planta esa me había dado cuenta que las raíces se me habían salido y me veis que le he puesto ahí unos palillitos de momento hasta que encuentre un poquito de tiempo y las tengo que arreglar, ¿eh? Tengo que cambiar arenas y macetas, pero bueno, que poco a poco. Y ahora ya aquí pues ya he hecho la rutina básica, me he duchado, mis ejercicios, bueno, que ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora ya pues me dedico a lo que es limpiar por zona una parte de la casa y en este caso pues va a ser el recibidor que voy a cambiar también y el aseo. El recibidor pues le quiero dar un cambio de aire, voy a poner a lavar el trapo y abrí el armario y vi que tenía un paño de bolillos hecho por mi madre precioso y digo, ay, esto me apetece ponerlo y se me ocurrió esta idea. Le quería dar un aire de nostalgia y que fuera pues un ambiente como sereno, ¿no? Yo creo que el recibidor es bastante importante. Es lo primero que vas a ver cuando entras y cuando te marchas o cuando vas a recibir visitas. Y me gusta que esté muy despejado. Y tenía la mesa llena, bueno, lo que es el mueble, el aparador del recibidor lo tenía lleno de fotografías que me gusta, pero ya llevaba mucho tiempo así y le quería dar pues otro aire.
Y tenía esta bandeja, que la tengo en varios tamaños, que la encuentro monísima, aparte por el color y lo que es el material, no sé, le da ese toque vintage que me gusta a mí mucho, como una casa de campo. Quería cambiar las lámparas porque antes tenía unas lámparas muy grandes, pero las cambié, pues la primavera pasada puse estas, pero me gustan estas de momento. Eso no quiere decir que más adelante, porque como voy a ir cambiando cosas, luego tienes que ir reubicando todo eso. Y aquí ya la mañana se me está echando demasiado encima y no me quería complicar tanto. Se trata de que nos animemos, pues, a hacer pequeños cambios que no suponen gran cosa, pero pueden marcar la diferencia de cómo se ve, pues, lo que es un hogar cuidado. Ya no por estética, sino porque te aporte, pues, esa sensación de acogedora, cálida, no sé, reconfortante, que te invita, pues, a disfrutar un poquito más, pues, de lo que es tu casa. Habrá personas que piensen, pues, que no he hecho gran cosa, pero para mí, que lo veo cada día, pues sí, se nota mucho la diferencia, me encanta. Y ese paño de bolillos es divino. Mientras limpiaba esta parte de arriba, no lo voy a cambiar hoy, pero hay ciertos artículos que me han parecido monísimos y se me ha ocurrido otra cosa. Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo. Y aquí, pues si a alguien le interesa, son de tela, ¿vale? Esa planta es de tela. Y la meto en una bolsa y le pongo sal y luego lo sacudo. Y luego, pues todo lo que es el polvo, todo lo que hay entre medio se queda en el fondo con la sal. Lo que pasa que aquí no lo he puesto, pero lo cambio a una bolsa un poco más grande. Porque casi no se me limpiaba. Necesita, pues, que tenga un poco más de espacio para que cuando la sacudas, pues se pueda mover y limpiarse mejor. No sé si os pasa que cuando os ponéis a hacer cambios, como que todo empieza a fluir y se te y empiezas a querer abarcar más y más y más y más, y ahora esto, y ahora aquello, y ay, esto de aquí. Supongo que te animas y que te empieza, pues, a apetecer hacer un montón de cosas, porque lo ves bonito. Y a fin de cuentas es eso, se trata de que te guste a ti, de que sea un espacio pensado, pues para estar con tu familia. Y como hoy he estado sola, pues no he cocinado. Tenía algún tupper en la nevera y eso es lo que he comido, porque a veces cocinar para una sola, a ver, si no hay nada, pues evidentemente me haré algo, pues una ensalada, algo así rápido a la plancha,
pero como tenía sobras y bien buenas en la nevera, digo, pues voy a aprovechar una de ellas. Y los días así pues aprovecho pues para limpiar un poquito más la cocina, dedicarle más tiempo. Cada día pues voy haciendo un poquito. La cocina me gusta mantenerla a diario. Aparte de lo básico, pues ir haciendo pequeñas cosas. Así no me supone luego mucho trabajo. Y hoy pues quiero limpiar las cortinas y los cristales. Estas cortinas evidentemente pues las lavaré y les tendré que dar con con el apresto. Estas no las puedo coger y colgar como las otras, son de lino y tienen que ir planchaditas. Y la otra pues tiene mucho festón, la que está en la ventana que es fija y también hay que plancharla pues súper bien pues para que quede bonita cuando la cuelgue. A fin de cuentas, pues se trata de cuidar todos esos detalles, pues que van a hacer que tu hogar pues, se vea precioso. Este rincón me encanta y ahora que no están las cortinas y se refleja la vegetación en el cristal, ¡pah! Que es una pasada. Es que no os podéis llegar a imaginar lo bonito que es al natural, al estar ahí. Y como no, la limpieza de los cristales, que nada se interfiera en lo que hay afuera y lo que hay adentro, que entre el máximo de luz. De verdad que hay una diferencia enorme cuando tienes las estancias y tienes los cristales limpios, tanto por dentro como por fuera, aunque luego llueva, si es continuo. Yo creo que cada semana estoy limpiando cristales, a no ser que llueva mucho, mucho, pero creo que es algo bastante importante. Supongo que será una de esas manías porque tenemos todas, pero a mí que huela bien la casa y los cristales limpios, se me van los ojos, se me van los sentidos. Supongo que será una manía. Y a medida que voy viendo el vídeo, más me va gustando mi cocina. Los cambios, a ver, son pequeños, son sutiles, pero me gusta mucho cómo me está quedando. Creo que es un espacio como tradicional, pero lo encuentro inspirador, lo encuentro sofisticado. No sé, me encanta este rollo. Y ya no solo por la estética, porque no todo se tiene que basar en la estética, sino que sea un espacio funcional, que sea práctico, que te agilice tu día a día. Y a mí la cocina es el sitio que mejor llevo de toda la casa. Que también haré algún cambio en la cocina. Le quiero dar también otro aire. Será el mismo rollo, evidentemente, pero no sé, aportarle novedad.
Con este vídeo pues también lo que he querido mostrar pues toda la belleza que tenemos a nuestro alrededor, el trabajo tan maravilloso que hacemos cada día y nada, pues que el vídeo va llegando a su fin y como siempre pues espero haberte inspirado, haberte hecho compañía y nos vemos en el próximo vídeo.